Reverdeciendo por el Rema de Dios. Un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Presentado por Iglesia de Cristo Presencia, Ministerios Ebenezer, Varillas, Huehuetenango. Un rema tomado del cofre de Dios y la urna de oro que contiene el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hebreos 9:4. Reverdece, florece y fructifica con la palabra de Dios. Bienvenidos. Bendiciones, amados hermanos, que Dios les bendiga. Los hermanos que nos ven en las redes sociales, vamos a orar para iniciar con el tema. Gracias, Dios, porque me permites estar aquí, usar este espacio para predicar de tu palabra. Dice a cada hermano, prepara esa tierra fértil en su corazón, que pueda recibir de esa buena semilla, de esa buena palabra tuya. Bendícelos, Padre. Usa mi vida como un vaso útil para ellos. Dame la dirección para que tú me uses. Yo no quiero hacerlo por mis propias fuerzas. Yo quiero que tú me uses en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Vamos a iniciar con el tema. Nuestro tema se llama Amor al soborno. La Biblia nos dice que en el final de los tiempos la iglesia se va a enfrentar a los peores enemigos del amor, los cuales van a buscar fuertemente acabar el amor, cegar la vista, oprimir y pervertir el derecho. La Biblia nos dice que la iglesia se va a enfrentar a los enemigos del amor, que van a buscar acabar el amor. ¿Y de qué amor nos está hablando, hermana? Yo les estoy hablando del amor que Dios ha puesto en nuestra vida para amarlo a Él, para amar a nuestros hermanos, para amar a nuestra familia. Y esos enemigos van a buscar acabarlo. Si se acaba el amor, ya hay odio, mentira, engaño, cegar la vista. Esos enemigos van a venir a cegar la vista. Si una persona ya no puede ver, amados hermanos, ya no puede ver la necesidad de los demás, esos enemigos, eso van a venir a hacer en las personas. Van a venirles a cegar su vista para que no vean la necesidad, para que no vean el pecado, para que ya no vean ese amor que Dios les ha dado. También oprimir significa ejercer presión. Esos enemigos le van a ejercer presión a esa persona hasta que llegue al punto que esa persona crea que Dios ya no la ama, que no tiene Dios, que su padre no la cuida, que Dios ya no la quiere. Esa expresión y esa persona va a vivir siempre en presión, pervertir el derecho. Van a venir a culpar al inocente. Y ese inocente ya no va a creer en Dios y va a dejar ese amor. Vamos a leer Mateo 24:12. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. La Biblia nos dice que porque la iniquidad, que es la maldad, se va a multiplicar, va a haber mucha. Por eso el amor de muchos se va a enfriar. Hay que tener cuidado, amados hermanos. Dentro de los enemigos del amor está el amor al soborno. Vamos a ver lo que significa soborno. El término soborno del vocablo hebreo H7810, achat, significa regalo, dádiva, donación, presente, entre otros. En la mayoría, amados hermanos, de los versículos se relaciona esta palabra como un regalo presentado a un juez para obtener un juicio favorable. Nos dice que una persona le presenta, por ejemplo, dinero, bienes, materiales o una casa al juez. Yo te voy a dar esto, pero no me juzgues, ayúdame. Eso es presentarle un regalo a un juez. Ese juez, si acepta,
le va a dar un juicio favorable para que esa persona no entre a la cárcel, porque esa persona le pagó, le dio bienes materiales. Son ejemplos. El soborno es de doble vía, porque se observa al que promete al soborno y al que solicita soborno. Dos personas lo hacen, uno que promete el soborno y otro que lo solicita. Amados hermanos, esas dos personas lo hacen con el fin de tener un favor. También es ofrecer dinero o bienes a una persona para recibir un beneficio ilegal o injusto, para no cumplir con una obligación. Esas personas que son injustas, que saben que tienen que pagar en ir a la cárcel, le van a decir al juez: te voy a dar dinero. Es como el otro ejemplo: te voy a dar dinero, bienes materiales, pero no debo ir a la cárcel. Entonces, si el juez acepta, esa persona ya lo sobornó. Y ese juez se llama como un juez corrupto. Jueces que aceptan soborno son jueces corruptos. La Escritura lo determina como una perversión de la justicia, porque muchas veces se condena al inocente y se libera al culpable. Vamos a leer Marcos 15, 7 al 9. Leamos el pasaje. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección, y subiendo la multitud comenzó a pedirle que hiciere como siempre les había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? La Biblia lo dice como una perversión a la justicia. Es como lo opuesto a la justicia, injusticia. Porque muchas veces se condena al inocente y se libera al culpable. La Biblia nos dice el caso del Señor Jesucristo. Él, siendo inocente, fue declarado culpable, y Barrabás, siendo culpable, fue declarado inocente. Amados hermanos, cuando un cristiano abre la puerta al soborno, puede estar participando indirectamente en numerosas formas de maldad. Vamos a verlas: extorsión, robo, mentira, engaño, asesinato y derramamiento de sangre inocente. Vamos a ver el ejemplo de Jezabel y Nabot. Acab quería una tierra que era de un hombre llamado Nabot. Entonces Nabot se rehusó a venderla. Entonces Acab tristemente se fue a decirle a su esposa, Jezabel. Entonces Jezabel se enojó con Nabot porque no le había vendido esa tierra a su esposo. Entonces mandó a unos hombres y les pagó para que vayan a decir mentiras de Nabot. Entonces eso se divulgó en el pueblo, y el pueblo pensó que Nabot era malo. Entonces fue a apedrear a Nabot. Desde apedrear a Nabot, fue asesinado. A causa del soborno de Jezabel, un hombre inocente murió, porque en la Biblia no nos dice que Nabot mentía, robaba, no nos dice nada. Solo nos dice esa información, que por el soborno de Jezabel murió un inocente. La Biblia, amados hermanos, nos prohíbe el aceptar el soborno. Leamos el pasaje. Segunda de Crónicas 19:7. Ahora pues, que el temor del Señor esté sobre vosotros. Tened cuidado en lo que hacéis, porque el Señor nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas. A nosotros, los hijos de Dios, se nos prohíbe el aceptar el soborno. No hay que participar en el soborno, porque en Dios no hay injusticia ni acepción de personas. Amados hermanos, no hay que aceptar el soborno. También la Biblia nos enseña a actuar correctamente al momento de tomar decisiones, que deben ser justas para cada persona. Por ejemplo, una persona que hace mucho no se le puede dar poco. Una persona que hace menos no se le puede dar mucho. La Biblia nos enseña que los sobornos son dados en secreto. Leamos el pasaje bíblico.
Proverbios 21:14. Una dádiva en secreto aplaca la ira y el soborno bajo el manto el furor violento. Los sobornos se dan en secreto, porque esa persona que soborna no quiere que nadie lo sepa, porque busca un favor. Por ejemplo, esa persona que le dice al juez, dame el número de tu cuenta bancaria, si yo te doy todo el dinero, te lo deposito. Entonces el juez, si acepta, esa persona ya lo sobornó, pero eso es en secreto, porque esa persona le teme a la ley y a la policía, porque no solo por el juez lo pueden juzgar, también por la ley y la policía. Por eso siempre los sobornos se dan en secreto. Vamos a ver personajes que incurrieron en el pecado del soborno. Dalila fue una de las personajes que incurrió en este pecado. Dalila fue sobornada con el propósito de engañar a Sansón. Leamos Jueces 16:5. Y los príncipes de los filisteos fueron a ella y dijeron, persuádelo y ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno te dará 1,100 piezas de plata. Vamos, hermanos, Dalila fue sobornada con el propósito de engañar a Sansón. Los príncipes de los filisteos la engañaron para darle 1,100 piezas de plata. Una persona que soborna también o que acepta soborno puede llegar a ser una persona engañadora. No hay que aceptar el soborno como Dalila, amados hermanos, no debemos participar en el soborno. Vamos a ver otros personajes que incurrieron en este pecado. Los hijos del profeta Samuel aceptaban el soborno y por eso juzgaban de manera deshonesta. Leamos el pasaje, 1 Samuel 8:3. Pero sus hijos no anduvieron en el camino de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas. Aceptaban sobornos y pervirtieron el derecho. Samuel, nos dice la Biblia, que ya era de edad avanzada, entonces nombró a sus hijos como jueces de Israel, pero a ellos les usaba el soborno, las ganancias deshonestas, les gustaba recibir dinero de parte en soborno y no hacían las cosas justas, no les importaba si el inocente salía castigado, sino que ellos eran injustas. Una característica de una persona que acepta soborno también es que esa persona es injusta con los demás. Vamos a ver otros personajes. Los jefes de la casa de los sacerdotes también amaron al soborno. Leamos el pasaje. Isaías 1:23. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama al soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano, ni a ellos lleva la causa de la viuda. Estas personas no les llegaba la causa de la viuda, no les importaba. Corrían tras hacer lo malo, no ayudaban a los demás. Solo les importaba el dinero y el soborno para hacerse más ricos. Amados hermanos, también una persona que hace el soborno es ladrón, porque también estos jefes de casa y los sacerdotes eran compañeros de ladrones. Aquí nos dicen en la Biblia. Entonces, una persona que acepta soborno también se puede convertir en un ladrón. Vamos a ver otro personaje. Balaam, quien amó el soborno o el pago de la iniquidad. Leamos el pasaje. 2 de Pedro 2:15. Abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó más el pago de la iniquidad. Vamos, hermanos, este profeta vendió su don por soborno. Se desvió por soborno y dinero. No tenemos que dejar ese don, venderlo, amados hermanos. Si Dios le ha dado un don del Espíritu Santo, no lo debe vender, porque eso está mal. Entonces Balaam era también desobediente. Una persona que acepta soborno también
se puede convertir en una persona desobediente. Vamos a ver otro personaje. Judas aceptó el soborno para traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Leamos el pasaje bíblico. Mateo 24, 14 al 16. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿Qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban una oportunidad para entregarle. Amados hermanos, Judas fue un traidor que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Se dejó llevar más por el dinero. También, amados hermanos, nos dice la Biblia que cuando mengua nuestro amor por el Señor es más fácil que nuestro corazón se corrompa, como lo hizo Judas. Se corrompió su corazón. Eso es lo que los enemigos del amor quieren, corromper el corazón para que dejemos de amar al Señor. Judas lo dejó. También una característica que hace una persona que soborna o que es sobornada es que es una persona traidora, como Judas lo hizo. Amados hermanos, no hay que ser como Judas, una persona traicionera. Vamos a ver personajes íntegros que no amaron al soborno. Abraham no aceptó el soborno del rey de Sodoma. Leamos el pasaje. Génesis 14, 22 al 23. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: He jurado al Señor Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo de una correa de zapatos ni ninguna cosa tuya, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. El enemigo muchas veces va a venir a ofrecernos bienes materiales con el fin de obtener personas. Abraham llevaba personas y esa potestad del rey de Sodoma le dijo: dame esas personas y yo te doy dinero o bienes materiales. Abraham se negó porque Melquisedec lo ministró con pan y vino, que es Santa Cena. El enemigo no se quiere ir solo, amados hermanos. Eso nos dice la Biblia, que el enemigo quiere almas para él. Pero Abraham no aceptó. Entendemos, amados hermanos, que la Santa Cena nos ayuda a botar todo receptor de soborno. Por eso es tan importante tomar de la cena de nuestro Señor. Otro personaje que no aceptó soborno fue Daniel. No aceptó el soborno del rey de Babilonia. Leamos el pasaje. Daniel 5 al 17. Y Daniel le contestó: yo puedo explicar a su majestad lo que significa la escritura de la pared, pero no tiene que hacerme ningún regalo ni darme ningún puesto importante. La Biblia nos dice que los dones del Espíritu Santo no son para beneficio personal, sino que son para bendecir a los hijos del Señor, a su amada iglesia. Por eso Daniel rechazó esas cosas que les estaba ofreciendo el rey, porque eso simbolizaba un pago de su servicio. Vamos, hermanos, esos dones que Dios nos ha dado del Espíritu Santo no son para que nos paguen, para pago, para beneficio personal, son para bendecir al pueblo de Dios. Vamos a ver otro personaje que no aceptó el soborno. Pedro no aceptó el soborno de Simón el mago. Leamos el pasaje. Hechos 8, 18 al 23. Cuando Simón vio que el Espíritu Santo se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podrías obtener el don de Dios con dinero. Esto nos enseña, amados hermanos, que a muchos ministros se les van a acercar personas que van a pensar que el don de Dios se compra. Pero eso no es así, amados hermanos. El don de Dios no se compra. El don de Dios se recibe. Simón el mago quería ese don de Dios, quería
los dones del Espíritu Santo, porque él tal vez no tenía y los quería para usarlos y para hacerlos en la gente y obtener pago. Y pensó que Dios también aceptaba soborno, pero eso no es así, amados hermanos. Dios no quiere el soborno. Vamos a ver otro personaje que no aceptó el soborno. Eliseo no aceptó el soborno de Naamán. Leamos el pasaje. Segunda de Reyes 5:14 al 16. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces al Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio, y regresó al hombre de Dios con toda su compañía, y fue y se puso delante de él, y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora tu presente de tu siervo. Pero él respondió: Viva el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él se rehusó. Amados hermanos, Naamán quería darle dinero, bienes materiales al profeta, pero él se rehusó recibirlos porque él sabe que es un pago, pero él no aceptó ese soborno de Naamán. Tal vez Naamán en su vida había pagado muchos sobornos, lo habían sobornado, había pagado todo y pensaba que también Dios tenía que pagarle, pero eso no es así. Dios no necesita pago porque la Biblia nos dice que Dios es dueño de la plata y del oro del mundo. Entonces Naamán pensó que Dios también aceptaba soborno, pero Dios no acepta el soborno, aborrece al soborno. No debe estar el soborno en nuestra vida, amados hermanos. A Dios no le agrada el soborno. Tenemos que tener mucho cuidado en caer en el soborno. Una de las maneras de cuidarnos del soborno es pedir la guianza del Espíritu Santo, amados hermanos. Si servimos a Dios, no necesitaremos de soborno para vivir una vida feliz. No necesitamos soborno, sino que necesitamos de Dios. Amados hermanos, les insto que no acepten el soborno. Vamos a orar para despedirnos y para atesorar esa palabra que Dios ha puesto en nuestra vida. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, Dios, porque nos permites estar aquí. Dice a cada hermano que esa palabra recibida hoy sea atesorada en su corazón. Guárdalos, Padre, que puedan recibir esa palabra donde estén, donde quiera que estén, en su casa, en su trabajo. Bendice a cada hermano. Gracias porque nos has bendecido hoy con esta palabra. Dice a cada hermano: aléjalos del pecado del soborno, que el soborno no llegue a su vida. Guárdalos de este pecado, porque este pecado tú lo aborreces, tú dices en tu palabra. Bendice a cada hermano, Padre. Yo lo declaro, Padre, que tú bendecirás a cada hermano mío, Padre. Bendícelos, Padre. Cuídalos del amor al soborno, que ellos no le tengan amor al soborno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Que Dios los bendiga. Espero que hayan aprendido algo de nuestro tema. Bendiciones. Iglesia de Cristo Presencia, Ministerio Ebenezer Varillas, Huehuetenango, presentó Reverdeciendo por el Rema de Dios. Te esperamos en nuestra próxima edición. Gracias por tu sintonía.